buenas noches, mi querido teleauditorio. Ofrezco cumplidas disculpas por el retraso involuntario debido a factores técnicos, pero estamos ya aquí en su programa Entendamos la Economía. Soy su amigo y servidor, el doctor Fausto Alzati Araiza. Y esta noche tengo el gusto, tengo el placer, el orgullo de que me acompañe por segunda vez en este espacio televisivo. Ya estuvo aquí antes, hace un par de meses más o menos, un distinguido servidor público y amigo muy querido, el contador público y abogado Marco Antonio Flores Sánchez. Mi querido Marco, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Para darles alguna idea del calibre de Marco Antonio, pues Marco Antonio estudió y obtuvo el título de contador público en el Instituto Politécnico Nacional y el de abogado en la Universidad Iberoamericana bajo el programa de estudios de la UNAM. Así que pues es una combinación poco común, y a lo largo de su vida pues Marco ha desempeñado diversas importantes responsabilidades, entre las cuales destaco el haber sido oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, donde también trabajó en su área de adquisiciones, fue director de administración del CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En fin, no abundo más. Como ya se nos hizo tarde, mejor vamos a entrar al tema. Y el tema al que invitamos a conversar hoy a Marco Antonio es un tema de una gran importancia, pero que de alguna manera está siendo, por razones poco comprensibles para un servidor, soslayado en la agenda del debate nacional. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, logró consensos gracias al llamado Pacto por México, para poder obtener la aprobación legislativa de algunas reformas que apuntan con llegar a ser trascendentes una vez que tengan el tiempo para madurar y para que sus efectos puedan notarse en el curso de la economía y de la vida nacional. Independientemente de la opinión que merezca alguno de los amables televidentes, este paquete de reformas, habrá quienes las encontrarán muy adecuadas, habrá quienes las rechazarán de plano. Es notorio que todas implican reacomodos, implican ajustes en las estructuras de diversos organismos de la administración pública federal y de las administraciones públicas estatales y hasta municipales. Y eso nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de una profunda reforma administrativa de carácter integral que le dé sustento práctico, sustento a estas reformas. Y ese es el tema sobre el que quisiera escuchar los puntos de vista y las opiniones de Marco Antonio, que es experto en estos asuntos. Dime, mi querido Marco, ¿funciona la reforma sin una reforma administrativa? Pues gracias por la invitación, doctor, y bueno, pues como lo dijimos rápidamente cuando me dijiste del tema, yo creo que es un tema por demás importante, para mí además apasionante por la experiencia que hemos vivido, algunas importantes de ellas contigo. Tú también sabes mucho del tema. A mí me ha tocado más en la trinchera de la operación, en todas las tripas de la cuestión de la administración de los recursos
pues tanto humanos, presupuestales y financieros, incluso informáticos y toda la parte de la operación de recursos materiales y todo esto que es todo un acervo de normatividad que ha sufrido muchos, pero bueno, vamos a abordarlo así de manera general, porque esto es realmente el esqueleto que ocurre, el esqueleto operativo para tener resultados, lo que soporta pues sí, los porque objetivos. si no, las reformas se van a quedar colgadas del techo, no se van a quedar en el desideratum, en las buenas intenciones. Exactamente. Y no parece haber en el actual, la cúpula del gobierno federal, entre las personas cercanas al presidente de la República, entre las personas con responsabilidades de primer nivel, mucha conciencia de esto, ni se escucha que se esté reflexionando en la necesidad de una reforma administrativa que le dé, así es, como tú dices, operación, pues así es. Está re bonito el cascarón y las tripas. Sí, en realidad, yo diría que se ha olvidado esta reforma y que, pues yo me atrevería a decir que podría incluso ser la madre de todas las reformas desde el punto de vista del soporte operativo, porque si bien la más importante puede ser la energética o la educativa o habrá quien diga que la de comunicaciones, si no hay un soporte que de veras le dé eficiencia, eficacia y de veras se puedan plantear todas las premisas de un esquema administrativo básico, aplicable tanto al sector público como privado, que son planeación, organización, dirección y control, pero en su expresión más directa y más a ver, ¿por qué no las explicas cada una de una por una para entenderle? Bueno, y luego como embonan. Sí. Bueno, déjame nada más acabar la idea esta que porque me parece muy importante lo que tú estás diciendo. ¿Cómo van a implementar las reformas? Sí, muy importantes, sí, muy ambiciosas, sí, seguramente serán muy buenas para México, algunas muy pronto, otras en algunos años, pero algunas tardarán todavía muchos más años si no se atiende la parte administrativa. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. En la parte, por ejemplo, educativa, es muy bueno lo que se ha hecho. Ahorita se tocó nada más la parte... En la que no hemos tenido experiencia. Un poquito por ahí hemos visto algo. Pero bueno, la parte que se ha subrayado y se ha focalizado ahorita en la reforma educativa, obviamente es la evaluación educativa, que es cómo tener el mejoramiento del magisterio, que es un punto que ya lo tocaba entre sus 10 puntos, aquellos famosos, el maestro Reyes Heroles, ¿no? Y él tenía precisamente, fue cuando él creó la Universidad Pedagógica. Siendo el secretario de Educación. Así es. Entonces, la por Universidad ejemplo, Pedagógica, que fue uno de los ofrecimientos de campaña del licenciado López Portillo a el sindicato magisterial, que en aquella época encabezaba todavía el maestro Confitud. Sí. Y no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero yo tuve la oportunidad de participar bajo la supervisión de Héctor Vasconcelos Cruz, claro. Ahora importante miembro del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Él es candidato por ahí en alguna delegación. En alguna cosa, creo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, con Héctor nos tocó diseñar la Universidad Pedagógica. Nosotros hicimos el diseño básico. Sí, bueno, pues esto, fíjate, ¿de eso cuánto tiempo tiene? Esto fue en los 80s con Miguel de la Madrid. No, te estoy hablando... Ah, no, antes. De una promesa de campaña de López Portillo. Sí. De don José. Bueno, pues a quien le tocó concretar, es decir, aprovechar y rehacer todos los programas de la Universidad Pedagógica, porque estábamos hablando ahorita de lo que está haciendo ahorita, y viene al caso porque era la línea de trabajo de mejoramiento del magisterio. Correcto. De los 10 líneas de trabajo de la revolución educativa. Sí. Y esa... Tú trabajaste en la SEP siendo secretario de don Jesús, ¿no? En aquel tiempo anduvimos ahí en una cosa que se llamaba, la subsecretaría de Planeación, que estaba a cargo de Luis Peña, precisamente. Ah, Luis Peña, man, ¿qué ha sido de él? No traigo, perdí un poquito. Tiempo brillante, man. Sí, cómo no. Egresado al Colegio de México. Sí, y él a su vez tenía un equipo muy brillante de gente que yo creo que hizo planteamientos muy interesantes de la educación. Entonces,
Yo creo que vale la pena incluso que quienes están ahora a cargo de la reforma educativa le den una repasadita a todo lo que ya se había hecho, porque había cosas muy importantes, que algunas se quedaron en el tintero, otras, bueno, pues la famosa, de ahí se derivaron varias cosas, ¿no? Era oficial mayor de la Secretaría, mi querido paisano, Ignacio Vázquez Torres. Así es. Que bueno, él era oficial mayor en Gobernación. En Gobernación, en la SEP, ¿no? No, en la SEP no. En la SEP, ¿qué era? ¿Él? Estuvo muy cercano a Jesús en la SEP también, ¿no? En la SEP fue coordinador de delegaciones. Ah, bueno. Sí. Su hijo, sí, claro. Ignacio Vázquez, claro, sí, ahora. bueno, eran gentes de... Nacho, su hijo, es el oficial mayor de la Cancillería. Sí. Y Paso también, sí, siguiendo sí. la escuela y las luces de su padre. Para cerrar esta idea, doctor, que decías de cómo lo administrativo puede ser tan importante para cumplir, por eso es que nos referimos a esto, porque la reforma educativa, si no se mueve ese elefante traumático, que así lo llamaba don Jesús a la Secretaría, reumático, decía que era un elefante reumático, sí, es verdad. Si no se mueve ese elefante, hay que hacerlo moverse. Pero te aventaste un lapsus freudiano muy interesante, elefante traumático. Pues creo que por ahí se me traía yo la palabra. Pasó a traumático. Traía yo el concepto ahí metido. Okay. Entonces, si no mueves toda la estructura, o sea, no vas a poder hacer una verdadera reforma educativa de fondo. Es decir, si internamente tu estructura tienes duplicidades, tienes excesos de personal, sabes que sin duda debe haberlos, y no solo en la nómina magisterial. No solo, esto que están haciendo de la nómina es muy bueno, depurarla, claro, y todo, pero hay mucho más que hacer atrás de eso, ¿no? Hay mucho más que hacer tanto en la parte, digamos, sustantiva como administrativa. Y en todas ¿Qué me dirías, áreas, por ejemplo, en ese contexto de la administración escolar, de la administración de las escuelas? Pues ese es un tema central. Pues allá ha habido varios intentos de hacer que haya una participación social más amplia, ¿no? Que participen los padres, pero de manera más formal. De hecho, lo contempla la ley y se ha intentado rescatar. El último pero, que trató por ejemplo, a ver, te voy a hacer una pregunta muy concreta y quiero después volver a tus pasos de la administración que diste de planeación y no sé qué. Te voy a una muy concreta. A ver. ¿Cómo saber que los fondos asignados a las escuelas, las primarias, por ejemplo, ¿no? En especial a las escuelas rurales distantes, llegan a las escuelas? Y dos, una vez que están en la escuela, ¿quién en la escuela los administra? ¿El director? ¿Quién los supervisa en ese sentido? Etcétera. Sí, lo que pasa es que ahí es un buen ejemplo, porque ahí yo creo que todavía traemos arrastrando inercias de hace muchos años. Incluso había el vicio, y lo sigue habiendo, de que muchos directores de escuelas, no solo indígenas, más bien incluso indígenas, aparte de las urbanas, los imponía el sindicato por intereses de ellos. Entonces, esto hacía más difícil la evaluación, tanto la evaluación de los resultados como el destino de los fondos que se les asignan a través de varios fondos, porque hay varios fondos que se dan a nivel estatal y que inciden directamente en diferentes programas de la educación, ¿no? El Fondo para Educación Básica, para escuelas especiales, ahorita está muy de moda lo de las escuelas de tiempo completo, en fin, son muchísimos recursos que se asignan, y que es una buena pregunta la que tú haces, y volvemos a lo mismo. Si no se atiende bien el aspecto de la depuración administrativa, para que tengas a la gente adecuada en cuanto a recursos humanos, capacitada para poder administrar esos fondos y para poder rendir cuentas, para que se haga de manera transparente, pues entonces vamos a estar dándole vueltas al asunto, ¿no? Y los recursos nunca se van a... Es un problema serio, muy serio. Porque, a ver, imagínate que por las razones que quieras te toca
te invita mi querido amigo y ex jefe Emilio Choifet, te recibe ahí en el despacho aquel, ¿verdad?, histórico, ¿no?, con los murales que mandó pintar Vasconcelos, detrás del escritorio que el propio Vasconcelos llevó cargando desde la UNAM, que estaba entonces. Qué bonito escritorio, ¿no? Una maravilla. Una maravilla. Y sentado desde ahí te dice nuestro querido secretario, ¿no? A ver, Marco Antonio, usted con su experiencia, con su talento, ¿cómo puedo yo estar aquí sentado y saber que el presupuesto está llegando a las escuelas rurales, a las escuelas distantes? ¿Qué mecanismos tengo para asegurarme de que se está gastando en la educación? No el presupuesto dirigido a la nómina de los maestros, ese ya sabemos que es un problema fundamental y que tiene su propia vertiente y su propio camino, ¿no? Yo creo que de eso podemos hablar horas y horas y no terminamos, ¿no? Porque pues ahí interviene el sindicato, intervienen las organizaciones de los maestros. Pero para la administración escolar, es decir, para mesabancos, para muebles, para pizarrones, para gises. Bueno, yo creo que, aunque el ejemplo de la SEP es el más complejo, es el elefante, el mismo elefante del que hablamos, es el más complejo, es aplicable a toda, imagen de don Jesús. Es aplicable a toda la administración pública. Y lo que debiera hacerse en la SEP debería hacerse en toda la administración pública, es irnos un poquito a esta idea que traen ahora del presupuesto base cero, pero en todo. Ya llegamos al presupuesto. En presupuesto, en todo. Primero, tus objetivos, tus resultados, hacer una retrospectiva y luego una perspectiva, prospectiva de lo que quieres. Bueno, y tienes el tema paralelo al de la educación de salud, ¿no? Sí. La Secretaría de Salud, que pues también tiene las UNEMES, ¿no? No, pues tiene muchísimos los fondos. hospitales rurales, los grandes hospitales, pero también. No, pues está el Seguro Popular ahora, que es también se volvió un aparatote gigantesco para poder hablar, ¿no? Porque tiene la descentralización de fondos, ¿no? Entonces, déjame darte la idea de lo que si tú me pones en ese esquema de decir, a ver, ¿tú qué harías en la SEP? Sí. Lo mismo haría, lo mismo haría en salud. Lo mismo haría en salud. Marco, te voy a contratar como mi asesor para que implementes un programa. Yo lo que haría, doctor, que me dé a mí la tranquilidad de cada noche cuando me voy a dormir, saber que el dinero que se le entrega, que los fondos que administro están cumpliendo con su objetivo. Es una tarea titánica que se llevaría sin duda muchísimo tiempo, pero que hay que hacerlo y hay que hacerlo ya, y que finalmente puede hacerse, y esto puede ser una buena idea, que cada secretaría tuviera un organismo de su propia reforma administrativa, que después concentrara otro organismo como una coordinación de toda la reforma administrativa, pero de veras. Es una idea muy interesante. Vamos a tener que hacer un corte, mi querido Marco, sí, doctor, y ahorita volvemos al aire. Correcto. Bueno, con este tema fundamental que estamos tratando. Correcto, muy bien. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman,
proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Estamos de regreso después de este corte y regreso a la conversación que tenemos aquí con Marco Antonio Flores sobre el tema de la reforma administrativa. Habíamos enfocado pues la discusión en el tema educativo, que pues es sin duda la secretaría más grande, ¿no? Casi 33 y pico % de todo el presupuesto de ingresos de la Federación. 28. Y tú hablabas, yo creo un poco más, tú hablabas del famoso presupuesto de base cero, ¿no? Y la pregunta que yo te hacía era, a ver, te manda a llamar el secretario de Educación. Vamos, yo he hecho el FED ahora, y dice, a ver, Marco Antonio, pues tú has trabajado aquí con Reyes Heroles, has estado aquí, has sido oficial de la Secretaría, tienes experiencia en esto, y te hace la pregunta no de los 64,000 pesos, los 4,000 millones de pesos, ¿no? A ver, Marco, ¿cómo puedo yo, desde este histórico escritorio, desde este histórico despacho, saber que los fondos que me han sido confiados por el pueblo, mano, porque es dinero que viene de la recaudación tributaria, ¿no? Que en efecto están llegando a las escuelas a las que están destinadas, en particular a las escuelas más distantes, incluso también a las urbanas, porque no creo que sea fácil tener un aparato de supervisión que te pueda responder por la buena administración de los recursos en cada escuela, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Yo lo que ¿Cómo le hace el secretario pues para dormir tranquilo? Yo creo que el fondo, por eso el tema es tan apasionante y lo que requiere el Estado mexicano, porque es una reforma del Estado, esto implica realmente una reforma del Estado, y eso no es otra cosa más que la voluntad precisamente del Estado para hacer los cambios democráticos que se requieren, y democráticos hablando de que ahí está latente la petición ciudadana de que mejore acá, que mejore y no ven las mejoras. Vámonos al ejemplo, entonces, requiere una reforma completa del Estado. Ahora vámonos al sector educativo en concreto. Y de ahí... Pero descríbeme esa reforma completa del Estado. Sí, bueno, esa reforma concreta del Estado implicaría precisamente pues restablecer la fuerza de autoridad del Estado, del gobierno, y con ello restablecer la eficiencia y la capacidad de planeación. Por eso hablábamos de los términos administrativos, de todo lo que sería con una voluntad de cambio como una verdadera expresión democrática. Eso sería el resumen de la reforma del Estado. Ahora, en esa reforma del Estado se han hecho cosas muy importantes, pues la reforma electoral política, la reforma energética, la educativa, la de telecomunicación, las 11, la financiera, la laboral, las que quieras. Ahora, ¿por qué nosotros ahorita estamos planteando que la administrativa, que nadie la ha tocado, es tan importante? Porque en el conjunto del Estado, hacer esa reforma administrativa va a permitir que se impulsen las reformas con eficiencia, con eficacia y con resultados. Es decir, es el mecanismo para poder implementar con eficacia las otras. Te menciono rápidamente. Por ejemplo, la laboral, que también el año pasado tuve por ahí alguna experiencia de asesoría, en la parte de... Se reformó la ley laboral y ahora ya no es como antes que te puedes tardar, tu juicio te puede tardar años. De un trabajador, una junta de conciliación, de un trabajador te puede tardar años, bueno, te podía tardar años, pero la ley ahora te obliga a que no tardes más de 3 meses para tener una sentencia. Está bien, definitiva, firme. Sí, para el trabajador y para la empresa, porque a los dos
bueno, Bueno, perjudicaba maravilla incluso porque más. se mantenían márgenes de incertidumbre que hacían muy sí, y difícil. está excelente, pero te voy a dar un dato, es decir, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la que resuelve los asuntos, no tiene la capacidad para sacar a esa velocidad los asuntos. Y tiene un rezago. Y tiene un rezago que cada semana crece, pero exponencialmente, crece por decenas. ¿Por qué? No me digas, man. Porque no se ha reformado los sistemas, no hay un esquema moderno de base de datos, de computadoras, de personal capacitado. Hay gente que hace muchos esfuerzos, por ejemplo, las conciliadoras son gentes que tienen ahí 15, 20 años, claro, y como si fuera máquina, ahora lo hacen con la computadora y lo hacen, pero eso no basta, se requiere más gente, se requiere más programación de los asuntos, de los conflictos, de la distribución en las juntas. Esquemas diferentes, ¿no? Esquemas, automatizar todo el mucho, proceso, mucho, ¿no? se estaba digitalizando, pero todavía no se Capacitar llega a ni la siquiera gente, ¿no? capacitar a la gente. Tú llegas y ves montones de cerros, es un ejemplo, pero así como la laboral estamos en todas. En la energética, ¿qué se hizo? Primero se hizo un Frankenstein a medias con la reforma de hace 4 años, ¿no? Porque reformaron el Consejo de Administración, todo, pero todo lo demás siguió igual. Y ahora la hacen pretendidamente más independiente como entidad pública, pero le crean como varios satélites, Chicotitos, comités, ¿no? Comités, fondos, comisiones. Entonces, en vez de desregular, regulaste más. Entonces, a ver cuándo va a funcionar eso, porque tú imagínate una empresa privada que en vez de tener nomás su consejo de administración eficiente que toma decisiones con las gentes más capaces, le va brincando de uno al otro y al fondo del petróleo y al fondo de la comisión de estudios y aparte la relación con la CRE y aparte la relación con... O sea, ya es un mundo de sobreregulación y te vas a la educativa y por eso decíamos, estás muy concentrado en el INE que se creó y la evaluación de los maestros, claro, pero te faltan 20,000 cosas por hacer. claro. ¿Dónde está todo lo que se ha hecho o se va a hacer en educación media superior? ¿Dónde está la reforma de la educación superior? Claro. ¿Dónde está todo lo que es educación básica, Sí, pero no solo mucho. evaluación de los maestros? Claro. ¿Dónde está toda la parte de ciencia y tecnología? Claro. Que debería de estar ahí el sector. Ese es otro punto a discutir 1 hora o 2 horas o más, ¿no? Que tú y yo lo sabemos bien. Sí, sí. ¿Cómo? Deberíamos invitar un día a alguno de los funcionarios importantes de CONACYT, Sí. ¿verdad? Para hablar de eso. Pero a ver, doctor, déjame concretarte la pregunta. Si me pusieran ahí, o en cualquier otra secretaría, lo primero que había que hacer es un verdadero estudio de cómo está una radiografía, cómo estamos, a ver, tus estructuras, pero de a de veras, no nomás de que agarras, aquí quiero a mi cuate y acá esta gana más que este, no. ¿Qué hace cuándo están las funciones? ¿Cuándo se creó? ¿Hace cuántos años? Hay entidades que tienen 40 años y son inerciales, y a lo mejor lo que hacían hace 40 años, Claro. lo pueden hacer con 5 gentes en vez de con 200 que tienen ahorita. Bueno, en teoría, mi querido Marco, entonces la propuesta del presupuesto base cero ayudaría a romper algunas de estas inercias, ¿no? Esa nomás es una parte de la reforma administrativa. Por ejemplo, mira, yo lo viví Pero también. sí ayuda, sí va Sí. en el sentido correcto. Sí, yo creo que va eso, pero va junto con muchas otras cosas, no nomás eso. Tú no puedes hablar de presupuesto base cero si no hablas de precisamente rediseñar tus objetivos, Tus organigramas, ¿no? o sea, primero, Para que sean organigramas y no como empezando que por sea tus tamaño funciones de que te da la ley. gasmogramas, ¿no? Primero empezar por las funciones que le da a cada secretaría la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ok. que la creó López Portillo. Sí. Que entre paréntesis, el último esfuerzo grande de reforma administrativa en este país se hizo con López Portillo, con el maestro Alejandro Carrillo, que tú recordarás. Claro. Aquella coordinación. Con Alejandro Garrido Castro. Y aunque suene ahorita prehistórico, es aplicable porque estamos todavía viviendo con la misma Querido ley amigo orgánica Alejandro de la... Carrillo, que hasta donde me acuerdo estaba dirigiendo la Fundación Miguel Alemán, no sé si ahí. Pues por ahí ha aparecido Por ahí en algunos andabas. eventos, sí. Sí. Sí, muy Muy brillante talentoso, y sí. creo que lo que hizo hace tantos años dio las bases, y ahí está la LOA famosa, que es la base de la Administración Pública Federal, y es a la que te tienes que sujetar cada Pero dependencia. ya requeriría una revisadita, Requeriría, es que es todo, es la ley, las funciones de cada secretaría, los esquemas internos de duplicidades, los presupuestos, los objetivos. Mira, te voy a poner un ejemplo. En la Secretaría de Economía me tocó ver esto, junto con el oficial mayor.
para hacer un esfuerzo precisamente de evitar duplicidades. Ahí estuviste asesorando al oficial mayor de economía, ¿verdad? Así es. Nuestro amigo, ¿cómo Así se es. llama? Víctor Valencia, Víctor, un ¿dónde anda, funcionario muy eficiente y Sí, muy brillante. muy experimentado. ¿Dónde anda, no sabes de él? Anda con asuntos ahí pues como muchos que ya no estamos en la misión pública, de cuestiones privadas y de consultoría, pero bueno, él me dio la encomienda de hacer esto que te estoy diciendo, pero en la Secretaría de Economía. Y una de las primeras cosas que vimos, fíjate, en la pura Secretaría de Economía había duplicidad, las oficinas en el extranjero de la Subsecretaría de Comercio Exterior con ProMéxico, ¿Se duplicaron? había 20 duplicadas, 20 No. de uno y de otro, nomás de pura economía, de uno y de otra ciudad del mundo, que había de los dos, aparte de las embajadas, y de Sí, todas sí. las agregadurías comerciales. No, Entonces nosotros hicimos un esfuerzo por eso, y había buena voluntad para hacerlo, pero se quedó muy apenitas. Creo que se quitaron 4 oficinas y después se volvieron a poner. O sea que de entrada no doy ese ejemplo, 20 oficinas duplicadas entre ProMéxico y la Subsecretaría de Comercio Exterior, de Economía. No estamos hablando, pues digo que te vas a cada sector o a cada secretaría y es lo O mismo. sea que en realidad lo que planteas es pues muy difícil. No, muy Porque difícil. tienes que tocar a la dorada burocracia y al amiguismo, ¿no? Sí, por supuesto. Pero es la única manera, si de veras se quiere... reemplazar ese amiguismo y esas prácticas. Bueno, y cosas tan básicas en economía con como... una estructura administrativa racional, ¿no? Cosas tan básicas como bueno, pues la atención al público, cómo agilizarla, ¿no? Cómo tramitar un cupo, cómo tramitar los trámites con aduanas, importaciones, exportaciones. Que por cierto, eso sí tuvo mayor éxito, hubo al final un resultado ahí conjuntamente con el SAT, se hizo ya por computadora y eso. Pero te pongo el ejemplo porque te vas por secretaría y es lo mismo. Entonces tienes que hacer esto en cada secretaría. ¿Cómo lo vas a hacer? No vas a poder tener a alguien que lo haga centralmente desde la presidencia, que sería lo ideal. Mi propuesta... Pero ¿cómo lo va a hacer, Marco? A ver, suponte que el presidente de la República diseña un funcionario directamente dependiente de que acuerde con el presidente. ¿Cómo va a lograr si los propios secretarios no tienen control? No, y nadie quisiera desprenderse del poder que tienen, es el ejemplo de las oficinas, ¿no? Ni la subsecretaría quería quietarse sin oficinas, ni ProMéxico tampoco. Y lo mismo te vas a cualquier otra área y es lo mismo, ¿no? Las delegaciones, que es otro... hay delegaciones, hay sectores que repiten oficinas. Pues entonces entiendo por qué nadie hace la reforma administrativa, mano. Hay sectores, mira, por ejemplo, el propio Economía. Tienes tu delegado de la Secretaría, tienes tu delegado de Profeco, que pertenece al sector Economía, tienes tu delegado de ProMéxico también a nivel nacional, regionales, tienes tu delegado de... regionales y estatales. Estatales y regionales. Tienes los de... Bueno, el Instituto de la Propiedad Industrial tiene por ahí una oficina, la Minas tiene oficinas en varios estados. Entonces, de pura economía tienes a veces en un solo estado 5 oficinas y no se hablan. Y además cada quien alquila su edificio por su lado, es un gastadero, o sea, así está todo, toda la administración pública federal. ¿Y quién va a meterle mano? Pues esa es la pregunta de la 64. Pues tendría que ser alguien... Tendría que haber una gran, como decimos en la definición de reforma del Estado, una gran voluntad política y de cambio del presidente de la República como expresión democrática, puede hacer. porque para eso llegaron al poder. O un mandato legislativo. Y además un espíritu de los secretarios y de la gente que toma las decisiones de tener esa visión administrativa. Para que recoge algún partido que no es necesariamente el que está en el poder, ¿no? Pues esa es una bandera de todo. Yo creo que es una demanda ciudadana que quisieran hacer todos, tanto para que se gastaran mejor las cosas, para reformar verdaderamente la administración pública, eficientarla, y al momento que tú la eficientas, en automático tienes más transparencia. El IFAI, la ley del IFAI con todas sus reformas, y ahorros impresionantes, quiero pensar, ¿no? Es una monserga que te pidan expedientes, a alguien que se le ocurre pedir, quiero los expedientes del personal de toda la secretaría. Imagínate, tienes que tener
10 gente sacando copias para para cumplir con la ley de DeFi. Bueno, todo eso hay que afinarlo, porque entonces te vas al otro extremo, pero además sin razón de ser. Lo mismo pasa con el servicio de acceso a la información, ¿no? De acceso a la información. Ajá. Que bueno, pues es ahorita el instrumento más cercano a la transparencia, pero está un poquito, yo diría que había que afinarlo. Pero primero afina en casa, primero ordena la casa y luego invitas a los invitados, ¿no? Lo mismo el servicio profesional de carrera, que tú te acordás que fue una iniciativa de Carlos Rojas. Así es. De Cedillo, desde antes, y que se quedó guardada, y que luego la gente de Fox, ese Muñoz que se decía el gurú de la administración, Ramón, ahora senador de la República, ¿no? Ya lo fue, ya. Pero bueno, desgraciadamente para el país y eso, pues, hizo muchas tropelías, y entre ellas pues echó a andar el servicio profesional de carrera, pudo hasta donde le daban. Pero también es un desperdicio de recursos. Su único libro que había leído, creo, en toda su vida era uno de Tony Buzan, ¿no? Pues yo no sé si de Mickey Mouse o de... Sí, de Tony Buzan. Pero en español, porque no hablo inglés. ¿No hablo inglés? No, claro que no. Qué barbaridad. Bueno, el chiste, doctor, es que el asunto que estábamos diciendo, lo que podía haber sido una muy buena servicio civil de carrera de los recursos humanos en la administración pública, como en Francia, por ejemplo, que funciona muy bien, o incluso en México, que la carrera diplomática funciona bien desde hace años. Bueno, el servicio... Y algunos otros el servicio exterior... Tiene su propio servicio desde hace años y funciona muy bien. Sí, es uno de los ejemplos. Sí. Bueno, tiene su propia institución educativa, que es el Matías Romero, el que tengo... el orgullo por segunda vez en mi vida de participar, y en fin, yo sí diría que la cancillería es ejemplar. Pero en vez de haber tomado ideas de lo que sí ha funcionado, se inventó todo parchado el servicio profesional, y es la simulación más grande, doctor. Es la simulación pero más no grande. En el servicio exterior, porque fíjate. No, porque ahí no aplica, ahí sigue aplicando. Tiene que pasar un examen. No, ahí sigue aplicando el servicio diplomático de carrera. Sí. Ahí no aplica el servicio profesional. Tradicional. Sí, el de ellos. Por eso digo que ese sí funciona. El que no funciona es el otro, que es para toda la administración pública. ¿Por qué no hacer lo mismo? A ver, se me ocurre. Por eso, esa es la propuesta. A ver, vamos a reconocer y aceptar que es muy difícil hacerlo en la de educación, por su complejidad, por lo que... Lo puedes ir haciendo gradualmente por áreas. Pero a ver, ¿por qué no hacerlo, por ejemplo, en Hacienda? ¿Por qué no empezar en Hacienda? En Hacienda, que de facto lo ha habido, muchas de las gentes de ahí, sí, afortunado o desafortunadamente, son los mismos de hace 20 años. Sí, hay una... Porque los grupos que han estado ahí son los mismos. Incluso de gobierno panista, priista, casi son los mismos. La gente técnica, pues... Digo, la gente de Carsten de Hills es la misma que estuvo hace 15 años, la que estuvo con Ortiz, la que estuvo con... Y se aplica. Hay gente muy, muy capaz, muy, con todos los estudios del mundo y todo. Sin embargo, ese es otro elefantote, porque Hacienda es tan poderosa, y es la de que reparte la lana, la que la supervisa, la que emite las normas para todo, que llega un momento en que es tan vertical y tan autoritaria que no puedes hacer nada en la administración. Digo, un ejemplo, tú para adquirir equipo informático tienes que pedir 4 autorizaciones. De normas. A normas, sí. Y bueno, pues resulta que ya... No puede ser una licitación normal. Tú haces tu licitación normal, pero junto a eso, en el caso concreto del equipo de cómputo, tú requieres una autorización de tu área de informática, del órgano interno de control, que bueno, no sé para qué. Necesitas una de la unidad digital de la función pública, que además ahora está dependiente del área digital de la presidencia. Entonces, y aparte necesitas la bendición final de Hacienda de para cuando ya compraste la computadora y es obsoleta, de la unidad de control presupuestal. Sí, bueno, estamos hablando de sistemas y de equipo, ¿no? Entonces,
Hardware y software también. Sí, es todo. Esto más un ejemplo, hay varias cosas peores. Sí. Pero bueno, hay una gran burocracia en todo esto, porque estábamos hablando de la Secretaría de Hacienda, que bueno, finalmente es el... Pues no dicen que el que comparte y reparte se queda con la mejor parte. No, claro, o sea, pues, yo creo que también ahí hay que empezar por casa, ahí no sé cuántas cosas habría que hacer, porque bueno, sigue siendo la Secretaría omnipotente, ¿no? Sí. Y bueno, pues y así como eso podemos hablar de otras cosas, ¿no? La función pública, afortunadamente se hizo el cambio de volver a descentralizar los órganos internos de control, pero ahora ya se están yendo del otro lado, porque ahora resulta, ¿tú te acuerdas que originalmente la Contraloría, los contralores de cada entidad y de cada secretaría, los ponía cada titular, sí, pero tenía que tener dos requisitos, o ser contador o ser abogado, claro, y un cierto número de años de experiencia en la administración pública. Con Fox y con Calderón se perdió totalmente eso, porque Farell, siendo el secretario de la Contraloría con Zedillo, por tener el poder aquí, decidió que todos los órganos internos los iba a decidir ahí la función, la Secretaría de la Contraloría. Y ellos siguieron con lo mismo. Y luego entonces le dejó la Secretaría sin requisito López Presa, ¿no? Bueno, él hizo un programa muy interesante que se llamaba de modernización de la administración, que tenía puntos muy buenos, pero que también se quedó en el papel, y que junto con esas cosas era totalmente hasta irónico resultaba, ¿no? Que por un lado tenías un programa de la modernización y por otro lado todas estas medidas medio arcaicas de centralizar los órganos internos, de empezaron a nombrar artistas, amigos, arquitectos, de todo en los órganos internos. Entonces, y además empezaron a crecer, y además empezaron a tener el mismo poder que los titulares, y se volvieron las áreas más corruptas, eso es cierto totalmente, yo conozco muchos ejemplos, y más ineficientes de toda la administración pública. Entonces todo eso lo venimos arrastrando, doctor. Por eso esto es un tema muy amplio. Marco, porque ya se nos está acercando la hora del cierre. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es la solución? ¿Por dónde empezar? Porque, digo, todo proceso, por complejo, enredado, difícil, farragoso que sea, debe empezar por algún lado, ¿no? La solución yo creo que sería una serie de instrumentos legales que obligaran y que... O sea, primero una reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sí, quizás... Que le meta racionalidad a toda la estructura. No, quizás alguna ley complementaria ahorita, reglamentaria de la ley, en la que pueda decirse que debe haber una transición de reforma administrativa y que todas las secretarías están obligadas a hacer esta revisión de duplicidades y de excesos y de sus objetivos y de sus funciones y su actualización de sus funciones y objetivos conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública. ¿Y el presupuesto va a ser o no daría un poco pie para eso? Sí, es una parte. La propuesta del secretario de Hacienda tiene... Sí, tiene sentido, claro. ¿no? Pero hay que convertirlo en ley para que no sea algo ahorita por la urgencia de que se nos recortó el presupuesto por el precio del petróleo, sino que sea una medida, sea lo que estamos diciendo, sea la base de la nueva reforma administrativa, que no la vas a hacer en un año ni en dos, a lo mejor no te va a alcanzar un sexenio, pero tienes que ir poniendo en ley todo. Esto es en todos los aspectos y en todos los... Pero entonces se requiere primero un rediseño de la administración. Tiene que haber, yo creo que una oficina que sea central paralelo al rediseño del presupuesto, ¿no? Y aunque se entiende que es una tarea de largo aliento y que va a producir en muchos casos resultados en muchos años, pero pues siempre hay que empezar por algún lado. Quizás ¿no? debiera ser algo que dependiera de... Pues, yo no digo que de Hacienda, porque ya es mucho lo que tiene concentrado de poder y de funciones, y se volvería otro elefante encima del elefante. A lo mejor desde la presidencia de la República. Desde la presidencia, pues como la idea aquella de Carrillo Castro, una oficina de coordinación para la reforma administrativa. Que dependía directamente. Y que empezara a revisar el conjunto y que después pudiera asignar tareas a cada secretaría. A ver, mínimo de aquí a 6 meses necesito esto.
necesito que me des tu esqueleto bien, a ver, ya actualizada tu función. Entonces, que hubiera un órgano, una coordinación con expertos que pudiera ver eso y que dijera, sí, efectivamente, de las 17 funciones de la Secretaría de Economía, ya 7 ya no sirven, yo no sé para qué las están contemplando todavía la ley, para qué tienen direcciones generales que responden a esa función. Okay. Así de fácil. Y eso lo haces en cada sector. Y entonces ahí está tu presupuesto base cero. Claro. Cero porque esto no necesita nada, ya no, Claro. no es necesario su Y existencia. esto se empieza a eliminar. Ahora, esto tiene una serie de implicaciones muy importantes. Por un lado, vas a poner de patitas en la calle a muchísima gente, te va a empezar a sonar personal, ¿no? Bueno, sí, sí. Pero yo creo que eso no debe ser el asunto. Ahí se pueden Y crear. más con las nuevas tecnologías informáticas y todo esto, muchas tareas van a empezar a ser reemplazadas. Pero mira, quizás Por hardware, por software, puede pasar que los que te sobran en economía se los puedes pasar pues a función Pero es pública, difícil, por porque decirte. habría que capacitarlos, ¿no? Bueno, los capacitas y ya los aprovechas y no los corres. Habría que Algunos, que aprendan a leer y escribir. Que bueno, por algunos eso. no saben hacer. Y los que no, bueno, pues hay esquemas como muy conocidos como el famoso retiro voluntario, Sí, en el que la gente le das un dinero, puede, y ahora con los programas que tiene también el o Instituto de Emprendedores. una reforma al sistema de pensiones, ¿no? Que las pensiones sean un poquito más dignas, ¿no? Pues reconociendo también que hay un proceso natural de envejecimiento de la población y envejecimiento de la población de servidores públicos, pues que merecemos una pensión digna, ¿no? Sí. Digo merecemos porque ya El otro día me decían estamos el otro día me decían, doctor, que deberíamos voltear más a la cama. Como que ¿Ah, sí? Pero, Ok. pero bueno, es un tema muy interesante el que hemos estado aquí discutiendo el doctor y yo. Sí. Y la verdad, pues... Nos quedan 5 minutos, Marquito, te los dejo porque tú cierras, anda. ¿Sí? Sí. Bueno, pues... Sacamos conclusiones. Anda. Conclusiones. Y volvemos a la cámara. Conclusiones. Sí, pudiéramos hablar de una reforma súper indispensable que sería la base de la obtención de resultados en todas las otras 11 reformas, que es la reforma administrativa de la Administración Pública Federal. Aquí no vamos a hablar de las reformas de cada estado, ni de las municipales, ni de las cuestiones político-electorales que requeriría también, por decirte un ejemplo rápido, los municipios, ¿cómo van a poder hacer en 3 años un programa de trabajo que ninguna empresa lo hace? Pues, Es el promedio de nacimiento de una empresa. Decimos, y además no tienen capacidad. Entonces, ahora que ya se viene... Los municipios pequeños tienen presidentes municipales que a veces son analfabetos. Entonces, para empezar, algo positivo es que haya reelección, para que la gente, Claro. pero que al mismo tiempo haya rendición de cuentas, haya capacitación. Bueno, eso lo he propuesto en más de una columna a lo largo sí, de los años. yo sé que es un tema apasionante también. Pero lo quise hacer la pauta porque ahorita nada más estamos hablando de la centralizada, de la Administración Pública Federal centralizada, Sí. porque hablar de todo al mismo tiempo es muy complejo. Y para esto ya decíamos que es tan complejo el puro sector economía, como el puro sector educación, como el puro sector comunicaciones, como Y el luego puro la sector... racionalidad de todos los sectores al interactuar y al integrarse en una administración pública federal integral, completa. Exactamente, a eso es lo que ese tendría que ser el objetivo final de la reforma administrativa. Pues muy interesante, Marco, a mí me parece que es un tema fundamental y que debiera merecer la atención pues no solo del presidente de la República, sino de las personas pensantes que están a su alrededor y que deberían hacerle notar que si no se estructura esta reforma administrativa y se empiezan a dar los pasos en los años que le quedan todavía de gobierno y los que le quedan de poder efectivo, que pues son 3, ¿no? Después va a ser muy difícil.
Sí, y sus reformas se van a quedar, pues, cojas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Y entonces no va a faltar quien diga, uy, no dieron resultados. Así es. Y es que sin la reforma administrativa que les dé soporte y les dé operabilidad, Claro. no van a dar resultados. Claro. Y entonces se va a venir un movimiento en contra, ¿no? Va a decir, mira nada más. Sí. Ahí es el Y gran... curiosamente, de algunos de los que en un principio fueron sus aliados, Pues sí. ¿no? Sí. Puede ser es el gran riesgo de las grandes reformas, que no puedan concretarse simplemente porque no se tienen Los las herramientas, instrumentos, ¿no? bien actualizadas y bien estudiadas. Pues hay que ir pensando entonces Ojalá en que, las grandes ojalá líneas que por ahí se les ocurriera de una gran alguna- reforma administrativa. una gran reforma Que administrativa. puede ser una Sí. bandera política importante. Que tiene que ser algo a mediano plazo muy bien planeado mediante instrumentos legales. Pero Porque, debe empezar porque por si el no lado. cada gobierno le pone, ahorita la moda es presupuesto base cero. El sexenio pasado, no sé si te acuerdas que Calderón hablaba de la regulación base cero, que también fue un fracaso total. Entonces, tienes que juntar todo, regulación, Entonces se nos transparencia, acaba el tiempo. Yo le quiero agradecer a mi amigo, a mi admirado y querido amigo, el licenciado y contador público Marco Antonio Flores Sánchez, esta segunda ocasión que nos ha acompañado en este programa. Tema fundamental, muy interesante, la reforma administrativa. Se los dejamos de reflexión en nuestro querido auditorio y nos despedimos esta noche. Marco. Sí, doctor, te agradezco la invitación. La verdad que son temas que nos apasionan. Durante toda la vida nos hemos dedicado a esto y pues ojalá por el bien de México pudieran tomarse más iniciativas que vayan en este sentido. Pues a ver que sí le sabes, mi Marco. Bueno, pues después de... Pues muchísimas gracias. Buenas noches. Este ha sido su programa Entendamos la Economía. Soy su servidor, el doctor Fausto Alzati Araiza. Hasta la próxima semana.